Y luego de analizar las acciones para mejorar la calidad del aire en el Valle de México, autoridades federales dieron a conocer parte de las nuevas medidas. Aquí la información. La nueva norma de verificación vehicular evitará corrupción y garantizará que solo los automóviles que contaminen menos circulen, informaron autoridades de medio ambiente. Esta nueva norma entrará en vigor el 1 de julio y será publicada en 15 días. Contará con tecnología de punta. Se basará en la lectura de la computadora a bordo de los vehículos, por lo que los verificentos no requerirán equipos costosos. Esto evitará problemas de corrupción y garantizará que solamente los autos que contaminen poco puedan circular. Se informó que el 90% de la gasolina que se importa viene de Estados Unidos y el 10% de Europa, aclarando que nunca se ha traído de China, como se ha mencionado. El titular de la Comisión Ambiental de la Megalópolis aclaró que los autos de modelo 2006 en adelante que cuenten con sistema de computadora a bordo en los que se puedan leer las emisiones serán los que obtengan el holograma cero, y de esta manera se prevé sacar de circulación el 30% de la flota vehicular de la Ciudad de México. En el tema de salud, hasta el momento solo se han presentado casos de asma, otitis, conjuntivitis e infecciones respiratorias, y no hay registro de decesos por la contaminación. Con imágenes de Jorge Barajas, Mariana Sánchez, 21 Noticias.